Hemos recibido y tenemos en trámite alrededor de 1.326 causas, denuncias. De ese total, del 32% de esas denuncias se refieren a distintos tipos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que van desde la violencia institucional hasta las violencias más complejas y difíciles que tramitan dentro o suceden dentro del ámbito de la familia. Dentro de ese 32%, el 84% son violencias sexuales intrafamiliares. Es decir, la mayoría son abuso sexual intrafamiliar. Decimos siempre en la Defensoría, allí donde debe suceder el amor, sucede el horror. Entonces, frente a esta situación, conversando permanentemente con nuestra Defensora General de la Nación, con la doctora Estela Maris Martínez, es que decidimos armar esta jornada de hoy para que todas y todos, desde las distintas disciplinas, podamos pensar un poco más y además formarnos un poco más. Entonces nos pusimos en marcha los 2 equipos, a los cuales les agradecemos, para tener paneles de calidad, para que entre todas y todos podamos formarnos ante algo que yo creo que ya llamaría una epidemia, que es el abuso sexual intrafamiliar en particular. El objetivo es que los operadores que trabajan en esta temática, que no se conocen, aprovechen esta oportunidad para conocerse. Nosotros creemos muchísimo en la necesidad de la interdisciplina en este tema. Creo que uno de los graves males es que se sigue abordando la problemática de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo la problemática de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal desde un punto de vista exclusivamente jurídico, cuando cada vez nos convencemos más que hay que abordarlo desde un punto de vista que poco tiene que ver con lo jurídico y sí necesita mucho más trabajo social. Esta jornada tiene como objetivo, además de formarnos nosotros, además de nutrirnos nosotros, además de conocernos los que no se conocen y poder establecer redes eficientes de protección, que ayudemos a instalar en la sociedad que esto ocurre. Porque la ESI lo que aporta fundamentalmente es algo del orden de lo dinámico, de lo vital, del derecho que se pone en juego cotidianamente en la escuela. Es un poco esto el sentido entonces de la educación sexual integral, que como ustedes saben es un derecho en nuestro país, y esto no es poca cosa. Es el único país de la región, y diría también de gran parte del mundo, que la educación sexual argentina tiene una ley nacional como tenemos en Argentina. No hay otro país que tenga esta jerarquía normativa de la educación sexual integral. La ESI recupera el sentido de que estoy frente a un sujeto y yo mismo me reconozco en esa interacción. Y en ese sentido la ESI aparece fuertemente como una de las pedagogías del cuidado que tenemos que seguir fortaleciendo. No solo enseñar a decir que no, sino también aceptar que les digan que no. Antes de la develación, entrenar a los adultos que trabajan con niños, sostener los equipos de salud mental de las guardias interdisciplinarias, que son quienes van a poder tener esa primera recepción. Ante un abuso develado, resguardar, tener como opción la internación, plantearse otros lugares donde se podía realizar una evaluación en resguardo y, por último, evitar dañar al intervenir, y para eso es importante poder hacer estudios midiendo los resultados para poder ver qué mejor evidencia podemos encontrar para ver que lo que estamos diciendo que previene. Y tal vez creemos que sí y no. Y si no lo medimos, vamos a estar haciendo algo que no sabemos si funciona. Además de acceder al alimento, es preguntarse qué comen los chicos, dónde comen los chicos, con quién comen los chicos, porque eso nos permite complejizar la mirada sobre a qué alimento acceden, en qué lugar comen, en qué vivienda, si la tienen, en la escuela, en qué comedor y con quién los cuida, quién los protege. La idea de comensalidad nos abre la cabeza para mirar la seguridad alimentaria de una manera más compleja. 6 equipos interdisciplinarios que trabajan en distintos turnos para receptar las denuncias de las personas que se acercan. La finalidad principal es el acceso a justicia de las personas que vienen a presentar situaciones de violencia doméstica
también entremezcladas o atravesadas por otros tipos de situaciones que se convierten muchas veces en situaciones que aumentan la vulnerabilidad o que aumentan el riesgo. El caso del consumo intensivo, que tenemos a la persona representante, son cuestiones que vienen acompañadas la mayoría de las veces en situaciones de violencia de género, por ejemplo. Esta guía propone un ordenamiento de los procesos de trabajo y además supone algo que podría parecer obvio a esta altura de la historia, y que es la asunción por parte del Poder Ejecutivo y del Estado provincial de una legitimación respecto de la necesidad de que el abordaje de las violencias también sea parte de los abordajes de la salud. Es decir, que el propio Ministerio ordena también para los trabajadores un procedimiento y un conjunto de situaciones en las cuales pueden ser acompañados al momento de realizar tratamientos y también al momento, como nos pasa muchas veces, de producir denuncia. Las violencias no solamente que nosotros observamos, de las que hablan los jóvenes, son las violencias intrafamiliares, sino también los modos en los que socialmente nos tratamos, nos miramos o nos desmiramos, porque también aparece la cuestión del destrato, ¿no? No solamente el maltrato como la violencia explícita, sino del destrato, de la falta del lugar en la relación con el otro, y aparece, y mucho, la falta del lugar en la relación con los adultos. Ser escuchados no quiere decir hacer lo que el otro está diciendo que hay que hacer, ¿no? Ni los niños ni los jóvenes, porque por algo somos adultos, y hay una diferencia que hay que sostenerse en esa vinculación. Y la primera obligación que tenemos, lo mismo con las víctimas de trata, es sacarlos de ese lugar de víctima. Dejar que se sigan sacrificando en el nombre de un otro y un otro con mayúsculas. Esa es nuestra primera obligación para que no vuelva a estar destinado a otro sacrificio con un otro. Tengamos la capacidad suficiente de generar un espacio que aloje su palabra. Y no es solamente aquella palabra que dice, sino aquello que calla. Y otra cosa que también empezó a suceder, que es el backlash, es decir, cómo se traslada la violencia a los peritos, psicólogos, abogados, trabajadoras sociales, que con un informe han, de alguna manera, hecho que se condene penalmente o civilmente una situación de violencia. Entonces tenemos profesionales amenazados, que tienen temor y ya no quieren hacer más informes, porque están asustados, porque van contra sus matrículas, contra sus trabajos y a veces hasta con amenazas particulares. Entonces, esto no es un tema que solamente no ha disminuido, para nuestra desgracia, sino que yo creo que ha tomado ribetes importantes. Es fundamental pensar que en el sistema de protección integral la autoridad administrativa tiene que estar comunicada de cualquier amenaza o vulneración a los derechos de un niño, niña o adolescente. Es necesario también poder contar con circuitos intersectoriales e interinstitucionales para la protección integral. En el sistema de protección integral, cada actor tiene su rol, está bien definido, sus competencias, sus incumbencias, la elaboración de protocolos, de guías, de circuitos que anticipen quién tiene que intervenir y cómo, garantiza la efectivización de los derechos. En nuestro país existen actualmente 16 provincias que tienen normativa y protocolos de intervención ante casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. La mayoría involucra las áreas de protección de derechos, de salud, de educación y el Poder Judicial. Solo la mitad de las provincias tienen algún servicio de defensa técnica, no con requisitos de calidad en materia de capacitación. La revictimización no se trata de que se lo cite una o dos o tres veces, sino que se revictimiza cuando se vuelve a reeditar algo de la situación vinculada al mismo delito. Cuando se reedita el silencio, cuando no se lo escucha a pesar de su derecho a ser oído. El asunto es cómo crear las condiciones para que un niño, niña o adolescente pueda tomar la palabra.
Cuando hablamos de revictimizar, hablamos de lo que es la victimización secundaria. No tratemos a los niños, niñas, ni a sus referentes que vienen a denunciar como los responsables del hecho sufrido. Le tenemos que limitar las molestias del proceso que ocasiona un proceso judicial. Apelo a la colaboración de todos los que estamos acá, que estamos interesados en trabajar y ir de a poco combatiendo este flagelo, cada uno desde el lugar que nos toca ocupar, trabajar en que esas cosas no sucedan. Jornadas, charlas, etcétera, donde repetimos y reiteramos el derecho de niños, niñas, adolescentes a ser oído. ¿En verdad escuchamos a los chicos? Y esta, para mí, es el gran desafío, porque no hay duda de que tenemos que escucharlos. Pero ¿escuchamos a los chicos? Y hago en esto una autocrítica al Fuero de Familia, a los jueces y juezas de familia. ¿Los escuchamos de verdad? ¿Cómo los escuchamos? ¿Qué hacemos con esta escucha? Es claro el valor de la palabra del niño. Escuchar al niño no es solamente una formalidad, es darle valor a su palabra. Muchas veces estos abogados que se dicen de confianza del niño son abogados de confianza de alguno de los padres. El derecho de la participación de los niños, niñas y adolescentes en el marco del procedimiento judicial se da a través del derecho de ser oído o de ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de resolver alguna cuestión relacionada con sus derechos o con sus intereses. A partir de que el niño puede hablar y puede emitir su opinión y esta opinión sea tenida en cuenta, se pueden empezar a efectivizar otros derechos humanos indispensables. Muchas veces está la revictimización, en que en diferentes fueros los chicos tengan que hablar varias veces de algo de lo que no quisieran ni hablar ni la primera vez. Y se callan a veces, como decía Canónigo, diciendo, basta, ya lo conté, ya se lo dije, ¿por qué lo tengo que volver a decir? Estas son situaciones donde muchas veces nos encontramos ante la disyuntiva, ¿no? O sea, ¿qué cuidamos más? ¿La prueba o al niño? ¿No? Ese es un signo de pregunta enorme que realmente es un dilema. Primero que todo quiero felicitar a las organizadoras por este seminario, porque pienso que la temática de las relaciones humanas es compleja, y más compleja es la relación cuando están implicados la infancia en estas relaciones. Y las quiero felicitar también por después me olvido, porque son dos funcionarias ejemplares. 150 años en la historia, 200, no es mucho. Es mucho para cada uno de nosotros porque somos finitos. Pero lo cierto, esto también nos sirve para alegrarnos con los logros que vamos consiguiendo, aunque no sean todos los que queremos. O sea, este es el sentido de retrotraer un poco de historia. Una de las preguntas que solemos hacernos, ¿qué nos pasó con la convención? ¿Qué significó? Es un instrumento imprescindible, pero no suficiente. Entonces, lo que tenemos cuando se avanza en un armado jurídico, en un sistema de normas que trae elementos nuevos, que trae elementos que pensamos que pueden contribuir a un mejor vivir, creo que lo que tenemos que pensar primero que no es suficiente, es lógico. ¿Y por qué? Unas aristas es la del reconocimiento. La del reconocimiento es que las mujeres nos consideren iguales que a los hombres, que tengamos iguales derechos. El otro nos dice que es el de la distribución, que mientras no se distribuyan los valores económicos, los bienes que tiene una sociedad, tampoco vamos a llegar, porque nos dice bien la Convención que cuando se habla de escuchar al niño o el interés superior, no es algo para tribunales, que son normas que nos dan conductas a realizar, no son solamente para el juez, porque un sector de la población llega a tribunales, hay otro sector enorme que no llega, a lo mejor sufre igual y no llega. O sea, tenemos que nos apropiemos un poco del derecho,